¿Te ha pasado que tienes una tabla Excel que trabajaste en dos dispositivos diferentes y por lo tanto tienes dos versiones de la tabla y no sabes cuál es la última versión correcta? Como investigador, académico o estudiante en fase de titulación, sabes lo frustrante que puede ser lidiar con versiones duplicadas de tus datos. Pues Excel nos ofrece una herramienta oculta para comparar tablas que aprenderemos en este video. Imagina la tranquilidad de poder identificar fácilmente las diferencias entre tus archivos y asegurarte de que estás trabajando con la versión correcta. En este video te voy a revelar cómo usar esta poderosa herramienta de comparación de Excel. No solo entenderás la teoría detrás de esta función, sino que también verás una demostración práctica paso a paso para que puedas aplicarlo inmediatamente en tu trabajo. Vamos a desvelar juntos el complemento de Excel que cambiará la manera en que manejas tus tablas. Quédate hasta el final para descubrir cómo comparar tus archivos de Excel y asegurarte de que siempre estás utilizando la versión correcta. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Para iniciar, lo primero que debemos hacer es instalar un nuevo complemento en Excel. Para ello, vamos al menú Archivo, Opciones, Complementos y aquí abajo donde dice Administrar, escogemos Complementos con IR y debemos agregar Inquire. Luego damos al botón Aceptar y nos aparece un nuevo menú en Excel que es el menú Consulta. Este menú nos permite comparar archivos. Debo tener los dos archivos que quiero comparar abiertos. Para ello hemos creado un archivo que se llama Ejemplo para Estadística, Copia, que lo vamos a abrir y aquí tenemos el cambio que dice Cambios en el libro de Excel para comparar y vamos a abrir también el archivo original que dice Ejemplo para Estadística. Si nosotros vamos a la primera página de este archivo, vemos que no tiene la diferencia. Entonces, vamos al menú Consulta y le decimos Comparar archivos. Y nos pregunta, seleccione los archivos a comparar. Primero tenemos seleccionado el archivo copia y el otro sería este archivo. Le damos al botón comparar y nos aparece esta ventana con la comparación de los dos archivos. Como podemos ver aquí abajo, nos aparecen todas las opciones que podemos comparar. Puede ser los valores calculados, fórmulas, nombres, la estructura, etc. Todas las opciones de Excel. Aquí nos dice que en la hoja de cálculo datos cuantitativos fueron borradas dos filas. Vamos aquí a datos cuantitativos y vemos las diferencias. Aquí tenemos varias opciones. Una es comparar los ficheros, ver los detalles, ver las fórmulas, exportar los resultados, que vamos a decirle esta opción, y vamos a exponerle como nombre a la exportación comparación. Le damos guardar y vemos aquí en nuestros documentos la comparación con las diferencias. Aquí podemos entonces determinar cuáles son las diferencias que existen entre nuestros archivos y saber cuál sería la versión con la que nos queremos quedar. Esperamos que este video haya sido útil para resolver sus problemas cuando tienen varias versiones de un archivo de Excel. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.